bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Zacarías. Ahí estamos cada miércoles, me corresponde enseñar, vamos a continuar avanzando en este libro. Zacarías, el capítulo 8, voy a invitarles a ponerse de pie, recién se sentaron, ya lo sé, pero vamos a ponernos de pie nuevamente, en señal de reverencia ante la palabra de Dios, y leemos y oramos. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Oremos. Padre, gracias por poder abrir nuestras Biblias, gracias por poder escuchar tu voz. Aquieta nuestras mentes, nuestros corazones, ayúdanos a disciplinarnos para prestar atención, recibir con mansedumbre y reverencia tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pueden tomar asiento, muchas gracias. Si tuviéramos que hacer una definición de la estructura del libro de Zacarías,
Diríamos que del capítulo 1 al 6 contiene pasajes o porciones proféticas, y del capítulo 9 al 14 contiene también porciones proféticas. En el medio de ambas secciones están los capítulos 7 y 8, que hablan de asuntos muy prácticos y preocupantes para los habitantes de Judá en el tiempo que Zacarías profetizó. Recuerden que Zacarías fue enviado juntamente con Ageo a profetizar en Jerusalén en aquel periodo en que la reconstrucción y reedificación del templo había sido detenida, y Dios quería que el pueblo continuara con esa tarea, y Él animó sus corazones por medio del ministerio profético de Ageo y Zacarías. Y aquí tenemos lo que Zacarías predicó a aquel pueblo. Así que nosotros también podemos recibir ánimo al oír las palabras del profeta guardadas para nosotros en la palabra de Dios. Y los capítulos 7 y 8 son capítulos en el medio del libro, donde se recoge, como recordarán, aquella pregunta y la respuesta que aquella pregunta recibió. ¿Recuerdan el desafío que Dios le planteó al pueblo en cuanto al ayuno verdadero? Ellos vinieron preguntando si era necesario continuar ayunando en aquellos momentos especiales del año en que se recordaban momentos, valga la repetición, trágicos en la historia del pueblo de Israel. Cuando Nabucodonosor sitió la ciudad, cuando Nabucodonosor abrió una brecha en el muro, cuando el templo fue absolutamente destruido, cuando Gedalías, el gobernador que Nabucodonosor había restaurado e instaurado allí, fue asesinado. Esas fechas eran fechas traumáticas en la mente, en el recuerdo del pueblo de Israel, y ellos ayunaban en esas fechas, recordando esos momentos tristes para la nación. Dios no se los había ordenado, ellos establecieron esos ayunos, pensando en las consecuencias del pecado y no en las causas del juicio, ¿verdad? Se lamentaban por las cosas terribles que habían vivido, pero no se lamentaban por la razón por la cual habían vivido esas cosas terribles. Y Dios los corrigió en sus pensamientos. Y les dijo que el verdadero ayuno no era lamentarse por las cosas terribles que estaban viviendo o que habían vivido, sino que el verdadero ayuno era privarse de ciertas cosas para extenderse al prójimo y servirlo en esos momentos particulares. ¿Recuerdan el desafío que lanzamos cuando estudiamos el capítulo 7? Los animé desde el púlpito, nos animamos aquí diciendo: haga por otro algo que implique un sacrificio. Haga por otro algo que implique ¿Han hecho algo en estos días por otra persona que implique un sacrificio? ¿Han hecho algo en estos días por otra persona que implique una renuncia? ¿O han estado tan ocupados, hemos estado tan ocupados en nuestras propias cosas que no nos hemos extendido para servir a otro? Y dijimos, si es posible, incluya a la familia en el cumplimiento de ese desafío. El capítulo 7 mostró a un pueblo preocupado por ritos religiosos, pero de espaldas a las necesidades de los demás. La pregunta y la inquietud del pueblo dejó en evidencia eso, ¿verdad? Que estaban preocupados por cumplir y llevar adelante ciertos ritos, pero que vivían de espaldas a las necesidades de los demás. Y Dios corrigió ese pensamiento. Tengamos cuidado con eso. No nos sintamos completos y bien cumpliendo con nuestros ritos evangélicos. Yo asisto a las reuniones, yo traigo mis ofrendas, yo canto con gozo, yo de vez en cuando llamo a algún hermano que falta, yo reparto folletos en mi lugar o en las actividades de evangelismo, yo hago tal. No nos conformemos y nos sintamos bien simplemente cumpliendo con nuestros ritos evangélicos y luego salgamos del lugar de reunión y no manifestemos ninguna preocupación por los demás. Que no pase, hermanos, semana tras semana sin que nos involucremos en algo en la vida de alguien. El Señor está buscando en nosotros no sacrificios, sino obediencia. A veces la obediencia nos llevará al sacrificio, pero sacrificios que responden a un corazón sumiso.
a un corazón que tiembla ante la palabra de Dios. No sacrificios para compensar la desobediencia. Eso es lo que Dios condenó y trató de que su pueblo entendiera, por lo que leemos en el capítulo 7. Y ahora entramos en el capítulo 8. El capítulo 8 es algo así como la otra cara de la moneda, ¿verdad? El pueblo vino con una pregunta a los sacerdotes y a los profetas que estaban en Jerusalén, recibieron una respuesta de Dios, y esa respuesta tiene algo así como dos lados, ¿verdad? Una parte de la respuesta es correctiva y otra parte de la respuesta es alentadora. Una parte de la respuesta en nuestra jerga humana, diríamos, fue negativa. Fueron corregidos. Se les llamó la atención sobre algo que pensaban que era bueno, pero que no era tan bueno a los ojos de Dios. Fue algo así como una cosa chocante la primera parte de la respuesta. Eso es el capítulo 7. Pero el capítulo 8 es la otra cara de la moneda. Son palabras de aliento. El ojo del profeta se extiende más allá de los siglos a un final y a un cúmulo de bendiciones que el pueblo disfrutaría impensados en el momento en que estas profecías fueron hechas. En este momento estaban en medio de enemigos hostiles, si son enemigos son hostiles, en medio de un proyecto que demandaba más allá de lo que ellos podían atender, desalentados, desanimados, sin aparente posibilidad de mejorar en el futuro, pero el profeta viene con un mensaje de parte de Dios, y así como ahora todos buscaban hacerle daño y parecían confabulados contra este pueblo, llegará el día en que 10 hombres irán detrás de un judío, tomándolo del manto y diciéndole: déjanos ir contigo, porque sabemos que Dios está con él. ¡Qué cambio!, ¿verdad?, de la situación actual, cuando Zacarías predicaba a lo que se proyecta en la profecía. Un tiempo de bendición que despertaría el anhelo por esa bendición en todos los pueblos alrededor. Déjame ir contigo, porque yo sé que Dios está contigo. Así que esa respuesta tiene dos partes: una corrección por el ayuno y una promesa de amplia bendición. Si tuviéramos que resumir el capítulo 8, diríamos que toda la tristeza de la que se habla y permea el capítulo 7 sería cambiada en gozo y fiesta de lo que se habla en el capítulo 8. Fíjense el versículo 19 del capítulo 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. En el cuarto mes, en el quinto, en el séptimo, en el décimo, se lamentaban por aquellos momentos trágicos en la historia del pueblo. Pero ese tiempo de tristeza sería cambiado en festivas solemnidades. Hermanos, eso es verdad también para nosotros. Hoy en día estamos quizás viviendo tiempos de tristeza, de aflicción, de necesidad, de amargura, de estrechez, de tribulación, pero todo eso será cambiado un día cuando despertemos en la presencia del Señor. Estoy seguro que esta leve tribulación momentánea no es nada, dice Pablo, comparada con el peso de gloria que un día vamos a disfrutar. Eso es así también con nosotros, y en una dimensión mucho más amplia, en una dimensión mucho más gloriosa de que lo que se le prometió al pueblo de Israel. Así que cuando estemos pasando por el valle de la aflicción, extendamos la visión a lo prometido en el futuro y encontremos ánimo en eso para continuar perseverando y siguiendo fielmente al Señor. ¿Para qué se le dio este conocimiento profético al pueblo? Para que ellos tuvieran ánimo para continuar trabajando. No para mirar las fechas y para hacer un calendario profético, no, para que tuvieran ánimo mientras reconstruían el templo y terminaran con la tarea. Y también nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
firmes, constantes, creciendo. ¿Con la vista dónde? En la recompensa, en la gloria que vendrá en el futuro. Eso será. Ahora miremos el capítulo 8. Tenemos dos cosas aquí. Vamos a mirar un resumen hoy, pero vamos a ahondar la próxima vez, Dios mediante, en este capítulo. La primera cosa que encontramos es el celo de Jehová como la base de la bendición. Dice el versículo 1 y 2, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Interesante, son palabras de Dios. Celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. ¿De qué habla el profeta? ¿Qué está diciendo Dios? ¿A qué se refiere? Pensemos en eso. ¿Hay alguien que sabe algo de celos? ¿O hay alguien que no sabe qué son los celos? ¿Que nunca ha experimentado celos en alguna manera? No creo, ¿verdad? En alguna forma, o por un amigo, por una pareja, o por una otra persona, por alguien hemos experimentado esa sensación que nos turba por el temor a perder a una persona, ¿no es cierto? Los celos, sabemos de qué hablamos. Ahora pensemos en esto. ¿Hay diferencia entre celos y envidia? Realmente los celos y la envidia están terriblemente emparentadas. La envidia es una actitud pecaminosa, egoísta, malvada, que se apodera de nosotros cuando algo bueno le pasa a otro. Eso es la envidia, ¿verdad? Nos duele, nos molesta, nos enfurece, nos descoloca, nos desenfoca cuando algo bueno le pasa a otra persona. Y dice, ¿por qué a él y por qué no a mí? ¿Por qué a ella y por qué no a mí? Hay una relación muy estrecha entre ambos. Pero celos también es una actitud egoísta que se apodera de nosotros cuando lo bueno que otro tiene lo quiero para mí. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre ponerse mal porque a alguien le pase algo bueno y querer que eso bueno me pase a mí y no al otro. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Hay dos estados ahí. No hay duda que la relación que existe entre ambas actitudes, entre ambas disposiciones del corazón es muy tenue, pero eso es, celos es desear algo que otro tiene y que lo queremos para nosotros. Lo que no debemos ignorar es que no todo celo es malo, ¿verdad? No todo celo, hay celo cuya raíz es el pecado, cuya raíz es el egoísmo, está muy emparentado también con la codicia. Yo quiero lo que el otro tiene para mí y que el otro no lo tenga. Pero también hay celo correcto, hay un celo sano. Por más que suene raro, hay celos adecuados, porque Dios dice, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Hay un celo pecaminoso que está íntimamente relacionado con la envidia y con la codicia, pero hay un celo que de alguna manera es adecuado. Lo vemos en la Biblia. Acá está implícito. El celo de Dios no es pecaminoso. Eso es. Podríamos decir que es como el afecto que experimenta una esposa para con su marido. Ella entiende que tiene el derecho de esperar el afecto de él. Las mujeres luchan mucho con eso, ¿verdad? Es algo así como un pecado femenino, por decirlo de alguna forma. Quieren la exclusiva del marido. Y a veces sospechan que él no le da la exclusividad, pero no quiere decir que sea verdad. Pero la esposa entiende que tiene el derecho de que su marido le dé todo su afecto prioritariamente a ella. Ella anhela su amor exclusivo y continuo porque él es su marido. Así Dios es celoso de los suyos. En ese sentido, Él quiere a los suyos para lo que Él mismo los ha escogido. Dios dice aquí, la razón por la cual ustedes han retornado del cautiverio,
La razón por la cual ustedes tienen la posibilidad de reedificar el templo es porque yo soy celoso de ustedes. Yo los quiero a ustedes para mí. Esto no se trata de ustedes, se trata de mí. Yo los escogí y no por algo que viera o vislumbrara o esperara en ustedes, los escogí porque quise. Los escogí. La razón de la elección está en mí. No es por algo que vi en ustedes, oh Israel. Pero una vez que Él nos escogió para ser suyos, Él es celoso de nuestros afectos. Eso es. Él me escogió para ser de Él. Ahora quiere que yo responda a ese afecto con todo mi afecto. Y esa elección y ese anhelo es porque Él quiere darnos lo mejor de Él mismo en esa relación que tenemos con Él. Y esto es así porque Él ha asociado su gloria y la honra de su nombre con los suyos. Dice, se lee a Israel, a Sión, con gran celo y con gran ira la celé. Quiero que sean míos, son míos. Quiero que respondan a ese amor, y se enojó con todos aquellos que de alguna manera disputaban ese amor de Israel para con él. Por eso lo asocia con la ira. El celo de Dios por los suyos despierta ira con aquellos que se interponen en la relación entre los suyos y Dios. Yo los escogí a ustedes no porque fueran grandes, no porque fueran buenos. ¿Por qué Dios puso su amor sobre Sión? ¿Por qué Dios puso su amor sobre Jerusalén? Deuteronomio lo dice claramente, los escogí porque los escogí. Los amé porque los amé. Esa es la respuesta. Pude haber escogido a cualquier otra nación, pero los elegí a ustedes. Y ahora que yo los escogí, te quiero y te quiero exclusivamente para mí. Adórenme solo a mí. Yo quiero mostrarte mi gloria. Quiero derramar mi bendición, una bendición tras otra sobre ustedes. Quiero enriquecerlos con gracia sobre gracia. Respondan a ese amor, a ese celo, con exclusividad en el amor por mí. Entonces nuestro Dios es Dios celoso. Él no quiere ni nos permite que adoremos a otro Dios. Así como los casados somos celosos del afecto de nuestro cónyuge, así es celoso Dios de nuestro afecto. Eso es así con Dios. Santiago capítulo 4, ustedes seguramente conocen el texto y probablemente venga a sus mentes. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hay un texto aquí cuyo contenido y cuya verdad y cuyas implicaciones es único prácticamente en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Eso es. Entonces Dios está respondiendo todavía a su pueblo. Ustedes piensan que por los ayunos y por esos lamentos y por esa fidelidad en los ritos pueden conseguir algo de mí. Ustedes piensan que por esa fidelidad en esos ritos que se lamentan por lo que les pasó pueden torcerme el brazo y atraer mi bendición. No, dice Dios. Yo los voy a bendecir abundantemente, pero no por lo que ustedes hagan, sino porque yo los escogí. Porque los hice míos y no voy a permitir que sean de otro. Y los escogí y los amo para darles lo mejor de mí. Qué maravilloso, ¿no? Que nuestra elección y la bendición de Dios descanse sobre la naturaleza y la decisión de Dios. Eso es maravilloso. Israel tenía que saber eso. No piensen que pueden conseguir más cosas de mí por portarse bien. La razón por la cual voy a bendecirlos abundantemente y no necesitan comprarme con estos ritos es porque yo los celé, dice, en gran manera, con gran celo los he
Selah. Así que el celo de Dios era la base de la bendición de Él para con su pueblo Judá. En segundo lugar, y todo eso viene a partir del versículo 3 hasta el final, la bendición de Dios que tiene base en su celo. Primero se habla de que el celo es la base de la bendición. ¿De qué bendición? Bueno, a partir del versículo 3 se habla de la bendición que tiene base en ese celo. Todo lo que Dios haría por ellos en base al celo, al amor, a la elección y a la exclusividad que Él tiene para con ellos y que demanda que ellos tengan para con Él. Recordemos la visión de aquel hombre que tenía una vara de medir en el capítulo 2, ¿recuerdan? Ahí a Zacarías le fue dado ver un hombre que estaba midiendo en un campo, y eso era evidencia de que se iba a levantar una construcción allí. Eso es lo primero que se hace, ¿no? Viene el agrimensor, toma nota del terreno, toma nota de las longitudes, establece un tipo de bosquejo con palitos y cuerdas, y entonces sobre esa base se trabaja en el proyecto de construcción. El hombre en el capítulo 2 trataba de decidir dónde se levantaría el muro de la ciudad para que abarcara y protegiera a todos los que vivieran en ella, ¿recuerdan? Las ciudades en la antigüedad eran cerradas. Jerusalén tenía un muro, pero Nabucodonosor y los babilonios lo derribaron. Y la ciudad necesitaba un muro por su seguridad. Así que ahí Dios está mostrándole a Zacarías, ese hombre que está midiendo y seguramente está pensando en el muro que sería reconstruido. Sabemos que lo reconstruyó más adelante Nehemías. Así que la gente tuvo su templo y tuvo su muro, vivieron seguros y adoraron al Dios del cielo. Pero le llegó un mensaje a ese hombre en el capítulo 2, ¿recuerdan? No te gastes, envió a decirle Dios, van a ser tantos los que vivan en Jerusalén que un muro no será necesario. Yo mismo, dijo Dios, seré muro alrededor de la ciudad. Yo mismo voy a proteger a todos los que vivan en Jerusalén. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa promesa! Ahí en el capítulo 2 nosotros lo vimos. Dios prometió ser un muro alrededor de la ciudad y ser también su templo. ¿Recuerdan? Yo voy a morar en medio de ellos. Yo seré su templo y yo seré su muro protector. Y cuando hablamos de eso, nosotros nos dimos cuenta de que no podía estar hablando de la ciudad literal de Jerusalén o de la Jerusalén terrenal, ¿verdad? Seguramente las alusiones eran a otra Jerusalén, a otra ciudad, a otro momento en la historia. Cuando hablamos de eso, recordemos que aprendemos del Nuevo Testamento que hay dos ciudades de Jerusalén. Una, la de abajo, la ciudad ubicada geográficamente en la tierra de Israel, en el Medio Oriente. La segunda, la de arriba, la Jerusalén celestial, ¿verdad? La que el Señor está construyendo. Y los detalles que tenemos de esa ciudad nos dejan boquiabiertos, porque no alcanzamos a comprender los alcances, valga la expresión, de lo que está implicado ahí. Y señalamos nosotros que lo que se decía de Jerusalén en el capítulo 2 no podría aplicarse a la ciudad Jerusalén, la de abajo, la terrenal. Lo anunciado ahí solo se podía entender en términos de la Jerusalén de arriba. Y hay mucho de eso acá. Fíjense lo que dice el versículo 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Estaría hablando de la Jerusalén terrenal, de la Jerusalén ubicada geográficamente en la tierra de Israel. ¿Sería verdad esto en su totalidad en algún momento? Hay un cumplimiento parcial de esto en el milenio que vamos a examinar la próxima vez que miremos el capítulo 8, pero esto va mucho más allá. Esto se refiere a la Jerusalén celestial. Jerusalén, dice acá, será un lugar donde la verdad de Dios se amará y se estimará. Qué maravilloso vivir en una ciudad así, ¿no? Hoy se ama la mentira y la corrupción en las ciudades donde nosotros vivimos.
Pero la ciudad de Jerusalén, dice, se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Parece una utopía, pero no es una utopía, es una promesa de Dios. Esto será verdad, será real. El pueblo de Dios es un pueblo de la verdad. ¿Es cierto esto de aquella ciudad en el Medio Oriente hoy en día? ¿Es Jerusalén hoy, digamos, se ajusta la vida de Jerusalén y las características de la Jerusalén actual a lo que se dice acá? ¿Sabe que la mayoría de la gente que vive en la ciudad de Jerusalén hoy en día creen que Jesús es solo un hijo bastardo de José y María? Jerusalén hoy no es la ciudad de la verdad. Rechazan al que es verdadero. No aceptan que Jesús es el Mesías y que Él es el camino, la verdad y la vida. No es así la ciudad de Jerusalén. Hoy no es una ciudad de verdad. ¿Han oído de Pier Battista Pizzaballa? Ha sido nombrado el primer cardenal católico de la ciudad de Jerusalén. Y ahora la ciudad se jacta de tener autoridades de las 3 religiones más importantes del mundo: la musulmana, la católica y la judía. No es una ciudad de la verdad hoy. No lo es. Esto no se aplica a la ciudad de Jerusalén. Pero los que han recibido el amor de la verdad son parte de la Jerusalén celestial. Esa sí es la ciudad de verdad. Esa sí. Notemos que esa ciudad es llamada también, dice el versículo 3, el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. El monte santo. En oportunidades llamamos a Israel Tierra Santa y no me refiero al parque temático, ¿verdad? La Tierra Santa. Llamamos a Jerusalén la ciudad santa. Pero hoy en día esa descripción no corresponde a la realidad. Jerusalén no es una ciudad de verdad, de la verdad, y tampoco es una ciudad santa, moralmente hablando. Sin embargo, Dios dice: yo he restaurado a Sión, moraré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así que indudablemente hay una proyección, ¿verdad? Hay algo que todavía al tiempo de Zacarías estaba en el futuro para la ciudad de Jerusalén. Eso es así. El monte de santidad no es un monte literal, ni la Jerusalén o la Israel actual. Apunta a la ciudad celestial. Y así como hay 2 ciudades, Jerusalén, también hay 2 montes. ¿Verdad? También hay 2 montes. En Hebreos 12 tenemos el contraste entre 2 montes. Vamos ahí, Hebreos capítulo 12. Hebreos el capítulo 12. Empezamos a leer en el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Lo que dice Zacarías, el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El monte de Sión. Nos hemos acercado al monte de Sión. ¿Piensan en eso? Miren que no es algo futuro acá en Hebreos 12. Os habéis acercado. Es ahora, es una realidad. Aquí se establece un contraste maravilloso,
Por un lado hay un monte con un aspecto terrible al que no nos hemos acercado, gracias a Dios. Ese monte es el monte Sinaí que representa la ley. Pero hay otro monte glorioso al que sí nos hemos acercado, gracias a Dios. Y nosotros como cristianos no nos hemos acercado al monte de la ley, sino que nos hemos acercado al monte de la gracia, al monte de Sión, a la Jerusalén la celestial. No nos hemos acercado a ese otro, sí al monte de Sión. Maravilloso. Nos hemos acercado, tenemos derecho a acercarnos a la Jerusalén celestial, la de arriba, al monte de Sión. Hemos venido a Cristo, eso es lo que dice acá. Nos hemos acercado a Él. Hay lugares donde se rinden culto al Señor y a los que se invita a los oyentes a venir a Cristo, acercándose al púlpito al cual llaman el altar. Y le dice, levante la mano y venga al altar para recibir a Jesús. Como si Jesús estuviera aquí. Y hay que acercarse a un lugar físico para tener ese encuentro con Jesús. Pero eso no está en la Escritura. Uno no va a Cristo al acercarse a un altar. Va a Cristo al acercarse en su corazón al monte de Sión, al cielo, a donde está el Señor Jesús, sentado a la diestra del Padre. Es lo que nos enseña la Escritura. ¿Cómo se acerca uno a Jesús? Orando. ¿Verdad que fue así como fuimos a Cristo? Derramando nuestro corazón delante de Él y con el corazón viniendo, en el corazón viniendo a Cristo. No está acá abajo. Para ir a Cristo hay que ir donde Él está. Nos acercamos al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Ahí está Él, el mediador de un nuevo pacto. Ahí está la sangre que habla mejor que la de Abel, presentada ante el trono de la gracia. Y ahí me reciben en virtud de Cristo. En Zacarías el mensaje es: estoy llamando a mi pueblo de Babilonia, estoy llamando a mi pueblo a salir del mundo para venir a esta nueva Jerusalén, la verdadera. No hay ninguna duda, hermanos, todo de lo que se habla aquí lo vamos a mirar. Ha tenido un cumplimiento parcial de esta profecía. El muro, el templo se reedificó. El muro fue levantado, la gente habitó segura dentro de esa ciudad y a ese templo vino Cristo y ministró y manifestó la gloria de Dios en medio de su pueblo. Hay mucho, dice, yo moraré en medio de Jerusalén, el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, vino en la persona de su Hijo y moró allí. Dio a conocer la verdad, dio a conocer la gloria de Dios. Pero esta profecía no se cumple ampliamente allí. ¿Sabe por qué? Porque esa Jerusalén y ese templo fueron destruidos otra vez después. Otra vez fueron destruidos. Después de eso. ¿Y qué significa eso? El juicio de Dios, otra vez, por su desobediencia. Tito, el romano que conquistó y destruyó la ciudad y el templo, se negó a recibir la corona de victoria cuando fue llamado a Roma para recibir las felicitaciones por su conquista. Se negó a recibir la corona de victoria porque dijo: no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Qué vergüenza, qué tristeza. Así que parte de esto se cumplió, pero esto no se cumplió totalmente en esta Jerusalén que se reconstruyó el muro y se reedificó el templo y a la cual vino Cristo. El cumplimiento total es más adelante, es después. Así que Zacarías no habla de este templo ni de esta ciudad. ¿Sabe lo que es interesante en la historia? Lo interesante es que el 9 del mes de Ab, el mes quinto en el calendario judío, del año 586 a.C., Nabucodonosor destruyó el templo. Y en el mismo 9 del mes quinto, el mes de Ab, en el 70 después de Cristo,
600 años después de aquella destrucción de Nabucodonosor, pero el mismo día en el calendario, Tito y el ejército de Roma destruyeron este templo que se estaba reconstruyendo en tiempos de Zacarías. El mismo día en el calendario. Los judíos llaman a ese día el día más triste de la historia. ¿Y saben qué hacen en ese día? El Tirsa de Av se llama ayunan, lamentándose por lo que pasó. No aprendieron nada. No lo juzguemos muy rápido, porque tan flexibles y enseñables no somos nosotros. El mismo día, lamentando su desgracia, llorando y afligiéndose por la desgracia, pero no por la causa de su desgracia. ¿Por qué no ayunamos nosotros con ellos? Hay cristianos mesiánicos, ¿saben? ¿No? Que imitan o quieren imitar las cosas de los judíos. ¿Por qué no ayunamos con ellos? Porque nuestro templo no fue destruido. Nuestro templo está en el cielo. Ahí nos acercamos al santuario celestial con toda libertad para adorar a nuestro Dios. Como dice el versículo 19 que ya leímos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del 10 se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Dios prometió por medio de Zacarías que la tristeza de ellos se convertiría en festividad, y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué no ayunamos? Porque tenemos gozo, porque nos hemos acercado a la ciudad celestial, al monte de Sión, y ahí tenemos todo lo que Dios tiene para nosotros en Jesús, y participamos de una fiesta maravillosa. En cuántas cosas perecederas hemos puesto nuestra esperanza y nuestro gozo, ¿verdad? Y cuando se nos quitan, nos lamentamos. Pero los que tenemos a Cristo no podemos perderlo jamás. Y así nuestro gozo puede ser permanente. Esas cosas que tenemos en el cielo no serán removidas jamás, no nos serán quitadas jamás. Por eso, en la conclusión de Hebreos, no sé si ya cerraron, pero no lo busquen, solamente escuchen. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y presten atención a estas palabras. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, bendiciones que jamás nos serán quitadas. No hay muralla ni templo espiritual que sea derribado. No hay nada que vamos a perder. Tengamos gratitud, dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No como loquitos, ni descuidados, ni irreverentes, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así es, esa es la conclusión, Qué perspectiva tan maravillosa, ¿no? Y al final del capítulo, volviendo ahí a Zacarías capítulo 8, encontramos esas palabras. Versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos, argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, norteamericanos, españoles, alemanes,
sudafricanos, nigerianos, egipcios, indios, chinos, japoneses. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído lo que Dios está con vosotros. ¿Cuánto hemos venido buscando y acercándonos a la Jerusalén celestial de todas las naciones? Es lindo cuando uno está en la profecía, Es lindo encontrarse. Ahí estamos. Iremos con vosotros. Nosotros somos el cumplimiento del versículo último del capítulo 8. Aquí estamos atendiendo a un Mesías judío, leyendo profetas judíos, apreciando y edificando nuestras vidas sobre un Nuevo Testamento escrito por apóstoles judíos. ¿Cuánto le debemos a los judíos? Fue a través de ellos que vino Cristo, y ahora, juntos con los que creyeron en el Mesías, formamos la iglesia y así llegamos al cumplimiento de esta profecía. Vamos contigo. Qué bueno, qué maravilloso. Esta es la segunda parte de la respuesta. Toda la tristeza por la que se lamentan en el capítulo 7 va a ser cambiada en festividad. Eso proclama el capítulo 8. Qué maravilloso que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial y al monte de Sión. Nos hemos acercado a Cristo. Tenemos un reino que no podemos perder. No hay por qué lamentar y ayunar. No hay por qué lamentarse y llorar. Lo que tenemos que hacer es tener gratitud. Y en esa gratitud servir al Señor con temor y reverencia. Eso es lo que debemos hacer. 3 aplicaciones prácticas. Número 1. Nunca olvidemos que la iniciativa en nuestra salvación es de Dios. Eso nos libra del orgullo, algo con lo cual Israel siempre luchó. Siempre se creyeron más. Siempre pensaron que las bendiciones que recibían eran porque eran especiales. Y Dios les dijo: no, el especial soy yo, que los elegí a ustedes y no ustedes a los que yo elegí. Tengamos las cosas en su lugar, no olvidemos. Pero también eso nos libra de incertidumbre, porque si fue su voluntad y decreto quien me escogió y Él es inmutable, no cambia, yo puedo estar seguro. Dios no dice: sí, te escogí, pero ahora ya no te quiero. Jamás. Te celo. Quiero con exclusividad tu afecto por mí. Número 2, no olvidemos el carácter de quien nos llamó determina cómo debe ser mi carácter. El hecho de que Dios iba a morar en medio de Jerusalén haría que esa ciudad se llamara ciudad de la verdad y monte de santidad. Porque donde Dios está, allí está la verdad y allí debe haber santidad. El carácter del que me llama debe determinar mi carácter. Él es el Dios de la verdad, Él es santo. Estas cosas deben adornar a su pueblo y así también van a impactar a los de afuera. Eso es, mi carácter no lo determina el pertenecer a la unión de centros bíblicos, ni lo determina el pertenecer a cierta familia. Lo debe determinar haber sido llamados por el Dios 3 veces santo. Y tercero, no olvidemos que los ritos evangélicos, o mejor dicho, vaciados de la motivación de la obediencia, no tienen ningún valor. Los ritos evangélicos a los que estamos acostumbrados, vaciados de la motivación de la obediencia, no tienen ningún valor. Es más importante por qué hacemos las cosas que qué es lo que hacemos. Nunca nos olvidemos eso. Debemos vigilar continuamente sobre el corazón. Podemos estar, podemos hacer, podemos dar, pero si no lo hacemos con la disposición adecuada, no tiene valor.
Eso debía aprender a Israel y debemos aprenderlo nosotros. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así debe ser. Muy bien, vamos a recordar que el próximo sábado hay escuela bíblica, ¿verdad? Ya está el anuncio en el grupo y también